a su rotación en cirugía y puedan resolver las emergencias que se les presenten. ¿Se me escucha? Me escucho. Ok. ¿Se visualiza mi pantalla? Ah, pero no sé qué pasó acá. A ver. Bueno, las urgencias en otorrinolaringología van a ser evidentemente una emergencia, ¿no? No es algo que podamos diferir. Dentro de ellas vamos a tener a los cuerpos extraños, sobre todo en la laringe, ¿no? Que sí van a ser de inmediata resolución. También en algunos casos vamos a tener que realizar una traqueostomía o una cricotiroidectomía para poder permeabilizar la vía aérea. Y luego va a acudir nuestros pacientes por problemas de disfonías agudas o la presencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo que verja ya sea por la nariz o por el oído. Las fracturas nasales también van a tener que ser resueltas y sobre todo tenemos que evitar que se presenten pues, problemas de accesos septales o de hematomas que nos traigan las complicaciones que ya habíamos visto. La epistaxis va a ser de inmediata resolución y en el caso de recién nacidos también vamos a ver lo que es la atresia coanal congénita, así como el síndrome vertiginoso, la hipoacusia súbita, los traumatismos del hueso temporal, las fístulas otolicóricas, que ya lo mencionamos, los traumas de conducto auditivo externo y del tímpano, los problemas a nivel del pericondrio, como es la pericondritis, los traumas de pabellón auricular y las hemorragias post cirugía de otorrino. En cuanto a los cuerpos extraños, evidentemente son de urgencia vital, ya que nos pueden producir una obstrucción parcial o una obstrucción grave. Si se trata de una obstrucción parcial, el paciente va a manifestar estridor, puede presentar afonía o disfonía, una tos grupal, dificultad para pasar los alimentos, disnea y sensación de cuerpo extraño. Entonces, vamos a tener diversos elementos que vayan a obstruir, desde espinas de pescado, segmentos de hueso, incluso las espinas de la tuna, ¿no? A veces sin querer nosotros, bueno, hemos comprado una tuna y hemos ingerido la misma. Entonces hay casos en los que una espina del árbol, ¿no? Que aparentemente la hemos pasado, se mezcla con el fruto y evidentemente se va a enclavar pues en la laringe, ¿no? También tenemos problemas de obstrucción grave que nos pueden causar una insuficiencia respiratoria y cianosis peribucal. Entonces, los signos de alarma evidentemente van a ser vómitos, estado nauseoso, cialorrea persistente, odinofagia, en algunos casos hematemesis. El paciente puede referirnos dolor abdominal, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria severa, incapacidad para hablar o toser y síntomas respiratorios de compresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Bueno, si en la emergencia o en el centro de salud que ustedes estén, cuentan con laringoscopio
del tipo de intubación anestésica, entonces inmediatamente van a colocar un poco de anestesia local, ¿no? En spray, o finalmente agarran lidocaína y le hacen hacer gárgaras al paciente para adormecer la zona. Lo recostamos y bueno, introducimos el laringoscopio, como les han enseñado en anestesiología, y tratamos de visualizar pues en la laringe, ¿no? Si se encuentra ahí el cuerpo extraño. En el caso de los otorrinos, gracias al endoscopio, hay cuerpos extraños que evidentemente se, se adentran, no solamente se van a encontrar a nivel de las amígdalas ni de la pared posterior de la orofaringe a nivel de las fauces, ¿no? Que son estas zonas, sino que se van a profundizar y evidentemente vamos a tener que ayudarnos con la visión endoscópica. Entonces, con un endoscopio nosotros podemos visualizar el cuerpo extraño y proceder a su retiro. Entonces, el retiro siempre tiene que ser guardando precaución de no lesionar la mucosa, ¿no? Eso es importante porque podemos crear la presencia de sinequias, ¿no? Que evidentemente van a complicar la resolución de los mismos. Generalmente estos cuerpos extraños se encuentran enclavados, ¿no? Y el paciente muchas veces por intentar retirarlo, porque inicialmente tú te comes algo, ¿no? Y dices, ah, yo los acometo midero y producen o generan irritación, inflamación y edema perifocal que a veces puede obstruir la vía respiratoria, ¿no? Entonces vamos a tener que previamente hacer una traqueotomía para no comprometer la vida del paciente. Algunas veces el paciente se pone a toser persistentemente y bueno, puede ayudar a la expulsión del cuerpo extraño, ¿no? Pero en otras el cuerpo extraño puede aspirarse y entonces ya va a dejar de ser un cuerpo extraño en laringe, sino va a ser un cuerpo extraño en la región traqueobronquial. Entonces, tener en cuenta siempre las complicaciones, ¿no? Ven aquí, tenemos una espina enclavada en forma horizontal, ¿no? Y el paciente, por el manipuleo de la zona, entonces ha producido una hiperemia, un edema, ¿no? De los elementos de la región, vemos que los aritenoides aquí han perdido su forma, ¿no? Y evidentemente esto puede complicarnos generando una obstrucción de la vía respiratoria y producir la muerte del paciente. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que ayudarnos con una cricotiroidectomía que sería lo más rápido, ¿no? Y luego, bueno, proceder a retirar el cuerpo extraño. También vamos a tener que pacientes que se atraganten, ¿no? Entonces vamos a tener que en ese momento actuar rápidamente, hacer una compresión del abdomen, ¿no? Para que pueda expulsar ese cuerpo extraño, haciendo la maniobra de Heimlich. Y en el caso de niños, vamos a poner nuestro antebrazo por debajo de su abdomen y tórax. Vamos a sujetar con nuestra mano el cuello y vamos a proceder a golpear el dorso para que el bebé pueda eliminar estos cuerpos extraños. Ahora, en lo que es la vía respiratoria, evidentemente vamos a proceder a hacer una traqueostomía. Entonces, la traqueostomía, recordemos que es una abertura en la tráquea a través del cuello para colocar un tubo que mantenga una vía permeable y que podamos aspirar secreciones. Entonces, el tubo de traqueostomía nos va a asegurar la permeabilidad de la vía aérea y así vamos a controlar la ventilación en forma adecuada. También va a permitir una vía de ingreso transitoria o definitiva a través de la tráquea, por ejemplo, en pacientes que tengan algún problema tumoral, entonces a nivel de cuello y que esté comprimiendo las partes superiores en laringe, ¿no? En supraglotis, sobre todo los tumores supraglóticos que van a dificultar la respiración del paciente.
Entonces, una traqueostomía está indicada cuando hay un cuerpo extraño, ¿no? Laringio, cuando hay una parálisis de cuerdas vocales, sobre todo las parálisis en aducción o en aproximación a la línea media. En el caso de una epiglotitis, que ya lo hemos visto, ¿no? Donde la epiglotis va a aumentar de tal manera el volumen que va a dificultar el paso del aire, también en traumas laringios, ¿no? En el caso de la listeria laringea y otras infecciones, o en un problema de una estenosis laringea o subglótica, que evidentemente esté comprometiendo pues el paso del aire hacia el árbol traqueobronquial. Entonces, también en pacientes con traumatismos encefalocraneanos, que obviamente no controlan la respiración y que tengan que ser conectados a máquina, también vamos a proceder a hacer el uso de la traqueostomía. Pacientes con malformaciones congénitas, con neoplasias laringes, que ya lo habíamos mencionado, y pacientes que tengan que ser sometidos a intubación prolongada, también tienen indicación de realizarse una traqueostomía. Entonces, ¿qué materiales vamos a necesitar? Vamos a requerir, evidentemente, de una hoja de bisturí, de una pinza mosquito, ¿no? Hay una pinza especial que se llama pinza de la borde, unos 2 separadores de Faraday, pinzas hemostáticas, tijeras, agujas curvas de sutura, una jeringa de 20 cc, guantes estériles, vamos a utilizar un desinfectante, un anestésico local, eh, gasas torundos apósitos, un aspirador mecánico y podemos usar casco crómico y nylon. Entonces, en el caso de un adulto, las cánulas van a ir desde la número 8 a la 10 y en el caso de niños, los números van a ser de 2 al 5, ¿no? Entonces, aquí tenemos evidentemente la cánula con su globo, ¿no? Este va a ser el elemento que va a permitir introducir para que podamos, al momento de ingresar, darle más rigidez a la cánula, ¿no? Esa cánula va a ser fijada, evidentemente, con una cinta, ¿no? A través de estos orificios para que no se extube, ¿no? El paciente no se retire accidentalmente o intencionalmente el tubo de traqueostomía, ¿no? Y eso se va a fijar en la región cervical. Entonces, primero vamos a hacer una asepsia y antisepsia. Vamos a hacer una incisión a nivel del segundo y tercer anillo traqueal. Y luego vamos a insertar la sonda de traqueostomía con un dispositivo inflable. Luego de ello vamos a fijar adecuadamente el sistema y vamos a colocar una gasa entre la cánula y la piel. Entonces hacemos nuestra incisión, que puede ser vertical o horizontal. Nos vamos a ayudar de un Faraday para poder separar y ampliar la zona. Vamos a trabajar lo que es piel, tejido celular cutáneo y músculos, ¿no? Hasta identificar lo que es la tráquea. Y a nivel de la tráquea, entonces podemos hacer una incisión, evidentemente tomando la porción inferior del anillo traqueal. Podemos bajar hasta un anillo más y de ahí a manera de U subimos hacia arriba, ¿no? Y levantamos esta lengüeta hacia arriba o podemos levantarla hacia abajo, dependiendo de con qué concavidad hayamos hecho nuestra incisión. Y con la pinza de labor, entonces vamos a ampliar el orificio y eso nos va a permitir, evidentemente, introducir nuestra cánula, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la imagen lo que han hecho es una incisión rectilínea, pero lo ideal es de que tomemos una incisión, ¿no? Que vaya desde el borde
superior del anillo traqueal, bajamos un anillo más abajo, cortamos ahí y subimos, ¿no? Entonces luego queda como una ventanita que vamos a levantar y por debajo de ella introducimos el tubo, ya sea hacia abajo o hacia arriba la ventanita. Entonces cuando se tenga que retirar el tubo va a ser fácil que nosotros podamos cerrar por planos, ¿no? Levantamos esa lengüeta, hacemos la sutura, cubrimos con los músculos y cerramos la piel, evidentemente. Entonces eso nos va a facilitar el retiro también de la cánula de traqueostomía. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones intraoperatorias? En niños, por ser pequeña, podemos tener complicaciones en pacientes con cuello corto, ¿no? Que tienen dificultad para extender el cuello, en pacientes con problemas de tumoraciones a nivel de la tiroides, porque van a desplazar la tráquea, la presencia de hemorragias que nos pueden generar un sangrado intra o posoperatorio por lesión de los vasos comunicantes anteriores o de los vasos pretiroideos o de la vena yugular anterior. Y también podemos generar un neumotórax haciendo una disección exagerada de la tráquea, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta estos puntos. El neumomediastino, ¿no? Por aumento de la presión respiratoria, por obstrucción parcial del tracto respiratorio, entonces también se puede presentar. Y también el paciente nos puede hacer un paro y edema agudo por una brusca liberación de la vía respiratoria, ¿no? Y un barrio de CO2 también puede darnos arritmias cardíacas, hipertensión arterial y paro respiratorio. Por eso es que generalmente estos procedimientos, bueno, los hacemos en sala de operaciones. ¿Qué otras complicaciones podemos tener en el posoperatorio? Podemos tener un enfisema subcutáneo, la hemorragia que ya lo hemos mencionado, el neumotórax y el neumomediastino, problemas infecciosos, problemas de desfacelamiento, necrosis del, del borde traqueal y necrosis de los tejidos adyacentes, ¿no? El paciente también podría aspirarse, ¿no? Porque a veces no se hace la limpieza adecuada de la zona, ¿no? Ni con la regularidad aconsejada, entonces se quedan grumos de moco y esos grumos pueden ser aspirados y obstruirnos la vía respiratoria. Podemos lesionar las cuerdas vocales si al introducir la pinza no lo hacemos adecuadamente, ¿no? Nos va a generar problemas de afonía y podemos también generar problemas de estenosis o de fístulas también, ¿no? Fístulas ya sean traqueoesofágicas, porque el esófago está casi adherido a la tráquea. Podemos tener problemas de queloides o de umbilicalización de la piel, ¿no? O sea, la piel se reintroduce y se mete a manera del ombligo y evidentemente nos va a dejar una zona fijada, no muy estética para el paciente. Entonces, los cuidados postoperatorios, lo que siempre tenemos que hacer es una limpieza de la cánula y aspiración de secreciones. También tenemos que cubrir el orificio con una pañoleta porque puede entrar polvo, puede entrar algún objeto, ¿no? Y traer problemas al paciente. Evitar la exposición al agua, al polvo o a partículas alimenticias. Siempre mantener la cánula libre de secreciones y fijar adecuadamente para evitar la salida de la misma en las primeras 24 a 48 horas. Entonces, esta es la manera en la que sacamos el mandril, ¿no? Para permitir meter el aspirador y aspirar las secreciones. Entonces, normalmente vamos a poner una gasita que esté entre el aparato de traqueostomía y la región de la piel cervical, ¿no? Entonces, agarramos una gasa, hacemos un corte hasta la mitad y lo introducimos por debajo, juntamos arriba y eso nos va a permitir que no se nos ulcere la piel de la zona, ¿no? Y con esa cintita vamos a atravesar y fijar por detrás del cuello. Siempre la cánula tiene que ser
adecuadamente limpiada para que también no tengamos problemas de las quemaduras. sobreinfecciones. Entonces, en los cuidados postoperatorios tardíos podemos hacer un cultivo de las secreciones, ¿no? En caso de signos de sepsis de la herida también vamos a hacer un cultivo, a indicar al paciente que debe mantener su higiene personal. También tenemos que tener higiene en el ambiente y darle confort al paciente y brindarle otros medios de comunicación, ¿no? Porque obviamente cuando está con la cánula, entonces el aire que sale del pulmón no va a permitir que vibren las cuerdas vocales y por lo tanto va a tener que o escribir o proceder a un lenguaje de señas para poder comunicarse con nosotros. Y de todas maneras tiene que haber un soporte adecuado en lo que es la nutrición y la hidratación del paciente. Entonces, como vemos, las traqueostomías se pueden hacer a cualquier edad, ¿no? Siempre es importante que fijemos la misma para que no haya problemas con el paciente. Entonces, nos permite, evidentemente, una alimentación y un aseo bucal adecuado, ¿no? Podemos obstruir el orificio con el dedo y eso sí va a permitir que el paciente pueda fonar, ¿no? Hay que prevenir la presión de lesiones en la laringe por los tubos endotraqueales. Ahora, por ejemplo, que hemos tenido el COVID, que había una mucosa inflamada en la vía respiratoria, más los tubos han quedado bastantes granulomas post-intubación en estos pacientes, ¿no? Además, siempre tener el cuidado de una fijación adecuada, ¿no? Para que el paciente tenga menos posibilidades de extubarse accidentalmente y nos facilita que el paciente pueda ser dado de alta lo más pronto posible a su casa, explicándole los manejos y cuidados de la traqueostomía. Otra cosa que podemos hacer en la urgencia, solo que el costo del kit es el detalle, es una traqueotomía transcutánea, ¿no? Entonces, evidentemente es mucho más rápida, se puede hacer en consultorio, se puede hacer en la sala de emergencia, en la cama del paciente en hospitalización también, ¿no? Entonces, es una técnica que tiene un alambre guía, un elemento dilatador y el tubo de traqueotomía, ¿no? Entonces, en la traqueotomía percutánea nos va a permitir evitar el traslado a sala de operaciones, es rápida de organizar y de realizar y obviamente va a tener un menor costo porque no vamos a necesitar un anestesiólogo, no vamos a necesitar instrumentadora, a circulante, ¿no? Ayudante para la cirugía, ¿no? O sea, todo el equipo completo de sala de operaciones, sino simplemente el médico y la enfermera que esté asistiendo. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca el dispositivo entre el primer y segundo, e incluso hasta el tercer anillo traqueal, ¿no? Por esa agujita, y luego se introduce el dilatador, y el dilatador va aperturando el espacio para que pueda luego introducirse la cánula. Entonces, ese es un procedimiento y otro procedimiento que sí podrían hacer ustedes en la emergencia, dado el caso, ¿no? Es hacer una traqueotomía con apertura de la membrana cricotiroidea, ¿no? Entonces, identificar el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el espacio entre ambos, ¿no? Entonces, identificado el espacio entre ambos, procedemos a hacer una incisión y, bueno, a colocar un elemento que permita permeabilizar esa vía. Entonces, la cricotiroidotomía va a crear una comunicación entre la vía aérea y la piel a través de la membrana cricotiroidea. Incluso podemos utilizar una aguja, ¿no? Y va a ser de fácil acceso. Siempre aspirando el aire, entonces para estar seguro de estar en el espacio. ¿Cuándo vamos a hacer una traqueotomía? En caso de heridas penetrantes de laringe y tráquea, cuando hay una obstrucción laringea por cuerpo extraño,
en fracturas maxilofaciales, en un edema de la base de la lengua, de la faringe o de la laringe, ya sea por irritación, por absorción, por intoxicación, por la absorción de gases tóxicos, por un colapso de la tráquea, por un hematoma, por un trauma encefalocraniano en pacientes que estén en coma, por un enfisema mediastinal con herida del árbol traqueobronquial, cuando haya un compromiso respiratorio por tórax inestable también, ¿no? Vamos a tener que apoyar al paciente. Entonces, el kit de cricotiroidectomía es un tubo de traqueotomía, una jeringa, una hoja de bisturí, ¿no? Vamos a tener un gel lubricante, un tubo en T y siempre nuestra cintita para hacer la fijación de la misma. No tenemos que olvidar aquello. Entonces, las contraindicaciones es la incapacidad para identificar las referencias anatómicas, ¿no? Del cartílago cricoides y del tiroides. Una obstrucción de la vía aérea distal a la subglotis, el cáncer de laringe, porque podemos hacer la siembra de células tumorales o alguna coagulopatía. También vamos a tener complicaciones tanto tempranas como tardías, ¿no? Dentro de las tempranas estaría el sangrado, el realizar una falsa vía, ¿no? Hay algunos pacientes, por ejemplo, que con el COVID al principio había pues tanto miedo, tan difícil era enfrentar a un paciente, entonces muchos pacientes probablemente hayan tenido una falsa vía que se ha manifestado por un enfisema subcutáneo, ¿no? Entonces, lamentablemente fueron intubados, los conectaron, pero por el enfisema no pudieron tener la ayuda necesaria para poder sobrevivir. Luego tenemos la perforación de la pared posterior con lesión del esófago, la presencia de un neumotórax por enfisema quirúrgico, por la presión que se da al inflar el balón, o un barotrauma también, ¿no? Y dentro de las tardías tendríamos la estenosis glótica o subglótica, la disfonía secundaria, la presencia de un orificio persistente o estoma persistente, o una fístula traqueoesofágica ya organizada. La otra emergencia que tenemos es la fístula del líquido cefalorraquídeo a nivel nasal, ¿no? Entonces va a haber una disrupción de la aracnoides y de la dura madre por algún defecto óseo que va a permitir la salida del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo por diferente grado de presión. Normalmente esta salida va a ser de manera continua o intermitente y generalmente es unilateral. Eso es lo que nos va a hacer pensar en este diagnóstico. Entonces, las localizaciones de las fístulas puede ser a nivel frontal, puede ser a nivel etmoidal, puede ser a través de la base anterior del cráneo, pueden ser transetmoidales o pueden ser esfenoetmoidales, ¿no? Son todas las zonas en las que podemos tener una fístula. Entonces, normalmente esas fístulas se van a dar en el área de mayor debilidad anatómica y los síntomas van a ser evidentemente un goteo nasal profuso, continuo, acuoso, incoloro, unilateral, ¿no? El paciente puede manifestarnos hiposmia o anosmia en el 60-80% de los casos por daño del primer par craneal. El 20% van a manifestarnos la presencia de cefalea y puede surgir en forma espontánea o ante un esfuerzo realizado. Entonces, clínicamente vamos a tener una cefalea que empeora al incorporarse y mejora al acostarse.
Puede estar asociado con la sensibilidad a la luz, náuseas y rigidez de cuello. Y el diagnóstico lo vamos a realizar mediante un estudio tomográfico con contraste, ¿no? Que nos permita localizar la fístula. Y en caso de fístulas inactivas o de bajo flujo, vamos a tener que aumentar la presión en el espacio subaracnoideo, introduciendo suero fisiológico a través de una punción lumbar. La resonancia magnética nos va a detectar herniaciones aracnoideas, persistencia de encefaloceles y vamos a poder observar que la glucosa en líquido cefalorraquídeo se encuentra en más de 30 miligramos por mililitro. Vamos a solicitar como estudio para determinar si es líquido cefalorraquídeo la presencia de beta 2 transferrina. Entonces, ante una sospecha clínica de fístula de líquido cefalorraquídeo, pues diremos una beta 2 transferrina. Si es negativo, revisaremos los antecedentes. Si es positivo, tenemos que utilizar técnicas de imagen para localizar el defecto osteodural, ¿no? Entonces, de preferencia, inicialmente vamos a solicitar una tomografía y de rutina vamos, ¿no? Y vamos a complementar con una resonancia o podemos hacer ya un estudio contrastado con cistenografía, ¿no? O cistenografía isotópica en pacientes que tengan casos complejos o de diagnóstico dudoso. Dentro de las complicaciones, evidentemente vamos a ver que al estar la cavidad craneal en contacto con las fosas nasales, vamos a tener un riesgo de infección ascendente grave. Vamos a tener que se puede introducir aire hacia el cerebro, generándonos un neumoencéfalo, ¿no? Ante esta patología. Y vamos a indicar al paciente medidas generales, como es el reposo en cama con cabeza elevada durante 7 a 14 días. Vamos a pedir que evite las maniobras de Valsalva por 72 horas. Luego vamos a hacerle un drenaje lumbar periódico por 4 días, ¿no? De 150 mililitros por decilitro para evitar un neumatocele o una infección bacteriana. Vamos a indicar antibióticos, de preferencia cefalosporinas. Vamos a solicitar una evaluación neurológica en caso de fístulas espontáneas para descartar alguna otra lesión intracraneal. Y en caso de fístulas hipertensivas, tenemos que disminuir la presión intracraneal para evitar este problema. Entonces, en el tratamiento quirúrgico, obviamente, va a depender de si es un problema intracraneal o un problema extracraneal. En el caso de los extracraneales, la cirugía endoscópica actualmente es la que nos ayuda de sobremanera, ya que podemos colocar un injerto de fascia lata, músculo o grasa, ¿no? Se hace una rotación de colgajos, la mucosa del septum nasal se retira, o sea, se decola como en una septoplastía, y esa mucosa, después de haber puesto el músculo, la grasa, se con esa mucosa se realiza un colgajo que obstruye todo ese espacio que está expuesto, ¿no? Y de esa manera, después de ello se hace un taponamiento, ¿no? Que se retira y de esa manera se cierran las fístulas, ya sea con mucosa de septo o con mucosa de cornete. Entonces, también habíamos visto la presencia de la hipoacusia súbita, ¿no? O sordera súbita. Entonces, donde hay una disminución brusca de la audición, para eso tenemos que hacer una historia clínica adecuada de la emergencia, porque muchas veces los pacientes van a venir diciéndonos no escucho, pero resulta que tienen un tapón de cerumen o que, bueno, tienen una hipoacusia de larga data, ¿no? Y ellos dicen, no, hace 2 días no escucho. Entonces, siempre tenemos que ver adecuadamente todos los exámenes, los antecedentes y hacer un examen físico adecuado. Entonces, ante una pérdida de audición de
2 a 3 días, o de 1, 2, 3 días, ¿no? Y una otoscopía en la que vemos un conducto y un tímpano normal, ¿no? Con cono luminoso presente, transparente, ¿no? Aparentemente sin ningún otro antecedente. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico de sordera súbita, ya sea referirlo al otorrino, hacerle su audiometría, y ahí vamos a ver la pérdida en el paciente, ¿no? Siempre tratar de que el diagnóstico sea precoz para mejorar las expectativas de recuperación de esa audición. También hay que descartar la presencia de patología de oído medio. Nosotros que en el Cusco tenemos tenemos alergias, ¿no? Alergias nasales que son asintomáticas, ¿no? Habíamos visto de que, por ejemplo, en Lima ellos colocan bastantes tubos de ventilación porque obviamente al, al introducir el tubo pues se encuentran moco en oído medio, ¿no? Pero en el Cusco lamentablemente no tenemos tanto ese problema, pero sí la, el oído medio sus paredes van disminuyendo, ¿no? Disminuye el volumen de la caja y eso nos va a dar un problema de una autofonía, ¿no? Que el paciente siente que que escucha su voz dentro de su cabeza. Entonces, en la audiometría vamos a ver una pérdida por lo menos en 3 frecuencias de más de 30 decibeles. Se pueden hacer otros estudios de audición retrococleares, como los potenciales auditivos evocados. También podemos hacer un estudio de imagen, ¿no? Para descartar algunos problemas neurológicos. Entonces, normalmente en la audiometría vamos a tener un oído normal, que es este derecho, y el otro oído comprometido, donde vemos que hay más de 3 frecuencias comprometidas que han caído, ¿no? En este caso son todas las frecuencias y estas en mayor intensidad. Aquí tendríamos una pérdida leve y aquí ya tenemos una pérdida severa, ¿no? O el paciente que puede ser una persona de 50, 60, 70 años, puede tener el otro oído, evidentemente, casi sin audición, ¿no? En un nivel de 90 a 100 decibeles, ¿no? Que obviamente le va a dar gran dificultad para escuchar. O podemos tener una curva que sea de estas características, ¿no? Un oído normal y el otro oído, evidentemente, con pérdida de más de 30 decibeles. Recordemos que entre un cuadradito y el otro hay 10, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, contamos 10, 20, 30, 40, 50 decibeles y acá mucho más. Entonces ya habíamos visto que sus causas pueden ser múltiples, puede ser viral, puede ser vascular, puede ser autoinmune, pueden concurrir todas ellas, ¿no? Y bueno, existen múltiples tratamientos. Puede existir una recuperación espontánea en el 65% de los casos y generar hipoacusias recurrentes progresivas en el 28% de los mismos. Entonces, el tratamiento es multifactorial, se enfoca con corticoides, con vasodilatadores, con antivirales, se pueden usar expansores plasmáticos, diuréticos, antagonistas de los canales de calcio como la beta-histidina, ¿no? El paciente también puede recibir oxígeno hiperbárico, carbógeno, anticoagulantes, ¿no? Que nos ayuden pensando en un problema de origen tromboembólico, y también podemos apoyar con vitaminas. Dentro de los antivirales vamos a indicar el aciclovir, 800 miligramos, una tableta cada 6 horas por 10 días. Otros antivirales como el valciclovir, el interferón, podemos hacer que se disminuya la viscosidad sanguínea usando anticoagulantes o expansores, ¿no? Podemos hacer uso de vasodilatadores como la histamina, el verapamil o la niacina, o someter al paciente acá a oxígeno hiperbárico al 100% durante 60 a 90 minutos, una succión diaria durante 10 días. Otra es
exposición a carbógeno, que incrementa el flujo sanguíneo coclear con el consiguiente aumento de la presión de oxígeno periolinfática, y los corticoides que nos van a ayudar a mejorar la microcirculación coclear, ¿no? Supresión de la respuesta inmune, disminuye la respuesta inflamatoria local, disminuye la presión endolinfática. Entonces puede ser metilprednisolona o puede ser dexametasona, 4 miligramos cada 12 horas por 4 días, ¿no? O podemos utilizar prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso por día por 15 días, un máximo de 60 miligramos, ¿no? Y ya habíamos dicho, ¿no? Que vamos a hacerlo en dosis decrecientes. Ya podemos utilizar, por ejemplo, tenemos nosotros tabletas de 50 miligramos, 50 en el desayuno y en el almuerzo por 3 días. De ahí bajamos a media tableta de desayuno y almuerzo por otros 3 días. De ahí bajamos a media tableta en el desayuno hasta por unos 10 días aproximadamente. Y en pacientes, por ejemplo, hipertensos o pacientes diabéticos, tendremos que hacer uso de los corticoides intratimpánicos, ¿no? Porque no vamos a poder darle 50 miligramos de corticoides vía oral. Entonces podemos hacer uso de la dexametasona, 0.5 a 0.7 mililitros que vamos a inyectar en la caja, o podemos utilizar metilprednisolona de 125 miligramos, ¿no? Igual una aplicación cada semana por 3 semanas, ¿no? Puede ser una aplicación cada 3 días por 2 semanas, ¿no? Generalmente se hacen series de 3, de 5, de 8 sesiones de acuerdo a la evolución del paciente. Y en la terapia transtimpánica, recordar pues que lo vamos a emplear en pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión arterial, con pacientes que cursan con insuficiencia renal crónica. Inicialmente vamos a hacer una infiltración con lidocaína, vamos a colocar un spray nasal cada 15 minutos para que nos ayude a descongestionar la vía respiratoria, con una jeringa de insulina y un Avocat número 2522. Vamos a abordar el cuadrante póstero inferior de la membrana timpánica y vamos a proceder a inyectar nuestra dexametasona o nuestra prednisolona. Vamos a dejar al paciente en reposo, recomendándole que no trague durante 20 minutos, recostado del oído contralateral a 45 grados, ¿no? Y siempre una audiometría previa al tratamiento o previa a cada sesión. Entonces, la terapia endovenosa o transtimpánica nos va a dar una concentración 50 veces más que la vía endovenosa. Entonces, a eso también vamos a coadyuvarnos con antivirales, que ya los hemos mencionado, con vasodilatadores como el nimodipino, la pentoxifilina, que nos va a ayudar a disminuir, a, a permitir que los glóbulos rojos puedan circular mejor, ¿no? 400 miligramos cada 12 horas por 15 días. Podemos hacer uso de la vitamina B, del retinol, ¿no? Y también de la cámara hiperbárica. Entonces, no olvidar y tener siempre presente que nuestra historia clínica y el examen otorrinolaringológico tiene que ser completo. Los estudios audiológicos de audiometría nos van a permitir el diagnóstico y hacer el seguimiento del paciente. Podemos pedir algunos laboratorios para ver si hay algún factor asociado. No olvidar de hacer los potenciales auditivos evocados, hacer una resonancia. En el caso de que el paciente no recupere la audición, bueno, vamos a tener que prescribirle audífonos, ¿no? Y tenemos que darle el soporte psicológico para poder tolerar esta pérdida súbita, ¿no? Es como un paciente que tiene un desprendimiento de retina, igualmente, ¿no? Y si se da el caso y las condiciones, bueno, apoyarlo con un implante coclear. Existen factores de buen pronóstico que ya habíamos mencionado, que el 65% mejora espontáneamente.
La mejoría es mucho mejor en pacientes menores de 60 años, con una hipoacusia menor de 1 a 2 semanas. Recuperan generalmente casi todas las frecuencias, o por lo menos las frecuencias graves, ¿no? Y todo depende de la precocidad en la instauración del tratamiento, ¿no? Y que obviamente tenga una respuesta al mismo. Y los factores de mal pronóstico van a ser pacientes de más de 60 años con riesgos cardiovasculares como hipertensión arterial, dislipidemias, ¿no? La exposición a traumas sonoros, ¿no? La intensidad de la pérdida inicial o la presencia de síntomas vestibulares. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, luego no olvidemos que cuando nosotros recibamos a un recién nacido, no tenemos que dejar de pensar en la atresia de Coanas, ¿no? Que puede ser una atresia bilateral completa o puede ser una atresia incompleta. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Y los traumas en la membrana timpánica también, ¿no? Es una cosa bastante frecuente que vamos a ver en la emergencia, generalmente son accidentales, ¿no? Entonces, siempre recomendar al paciente, ¿no? Que cuando existe un trauma, inmediatamente tenemos que ver cuál fue el agente, eh, eh, recomendar al paciente el uso de, bueno, en ese momento un analgésico intramuscular o endovenoso para disminuir el dolor y hacer la cobertura antibiótica necesaria, ¿no? Entonces, si no es alérgico a la penicilina, vamos a utilizar amoxicilina de 500 cada 8 horas, si es un adulto. Si es un niño, haremos el uso de la amoxicilina dosis kilo peso por 7 días. Recomendaremos de que el paciente no ingrese a la piscina o haga o se sumerja, ¿no? Porque por ahí estamos en verano y se va a ir a la playa durante por lo menos unos 15 días, que utilice un tapón de algodón con vaselina. Cada vez que se ducha, se baña, se lava la cabeza, ¿no? Para que evitemos que esa perforación se infecte, ¿no? O sea que, y podamos darle opción a que pueda restituirse la membrana timpánica. No se restituirá en las 3 capas como habíamos mencionado, sino se restituirá en una capa por lo menos. Entonces, generalmente, si el otorrino lo evalúa bajo visión microscópica, podrá colocar un segmento de gel foam, ¿no? Adherido al tímpano, o finalmente también se puede utilizar un pedacito de papel de cigarro, ¿no? Y eso para cubrir esta área y que la membrana timpánica vaya reparándose sola. Y si evidentemente no llega a repararse, ¿no? Entonces vamos a tener que llevar a este paciente a una cirugía de membrana timpánica, una timpanoplastia tipo 1, donde podemos sacar un pedazo de injerto de cartílago de trago como copericondrio, para hacer el cierre de la perforación, o también fascia de músculo temporal, que también nos permite, luego de reavivar los bordes, ¿no? Dejar cubierta esta zona perforada. Entonces, no olvidar, ¿no? El antibiótico por 7 días, los analgésicos para el momento, para calmar el dolor del paciente, ¿no? Y bueno, el que no se sumerge en el agua ni esté en contacto con el agua sin un protector que impida que el agua pues nos conlleve a un proceso infeccioso. Luego tenemos la otitis media aguda, que ya habíamos visto, ¿no? Que va a ser por un agente infeccioso, o también podría ser viral, en la que vamos a observar una membrana timpánica evidentemente roja, las secreciones van a aumentar en el oído medio y van a bombar la membrana timpánica.
Entonces, al abombar la membrana timpánica y al haber mayor cantidad de pus en el oído medio, la membrana timpánica va a explotar y vamos a tener la salida de la otorrea con disminución del dolor, la fiebre, los síntomas del paciente, pero generándonos una perforación de la membrana timpánica. Entonces, en este caso, igualmente, ¿no? Vamos a utilizar un antibiótico para cubrir el proceso infeccioso, vamos a utilizar un corticoide para permitir que esa trompa drene y evacúe las secreciones, vamos a indicar al paciente de que no entre agua a ese oído, que si se ducha, se baña, se lava la cabeza, utilice un tapón de algodón con vaselina, le vamos a prohibir el asistir a una piscina o a la playa para no generarnos una infección crónica. Y luego la mastoiditis aguda, que evidentemente es una complicación de una otitis media crónica, ¿no? Entonces, al no evacuarse a través de la membrana timpánica, entonces el organismo busca una zona y genera pues un área donde va a llenarse todas esas secreciones y va a hacer la mastoides el área más frecuente, ¿no? Si no, se nos produce otra de las complicaciones que habíamos visto en lo que es la otitis media crónica. Pero evidentemente en la mastoides puede, puede hacer que la piel se ulcere y se drene esta secreción. O nosotros definitivamente al ver este aumento de volumen, lo que tenemos que hacer es una incisión y colocar aspirar y colocar un drenaje e iniciar nuestro curso de antibióticos, ¿no? Generalmente por vía endovenosa, porque ya es una infección ya más sistémica que requiere un tratamiento endovenoso. Entonces, si nosotros hacemos la incisión, vamos a evitar una retracción, un tejido cicatrizal retráctil en el paciente. O la presencia de otras de las complicaciones endocranianas que ya habíamos estudiado. Y ante traumatismos, ¿no? A nivel de la pirámide de la pirámide nasal, vamos a tener al hematoma septal. Entonces, siempre que tengamos un traumatismo, generalmente los hematomas se dan por golpes anteriores, ¿no? En la parte inferior de la nariz, y vamos a tener una acumulación subpericóndrica de tejido hemático, ¿no? Que va a decorar la mucosa nasal y nos va a producir una obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, generalmente por un traumatismo directo sobre la base de la nariz, que es esta, se rompen los vasitos subpericóndricos, estos presionan al cartílago, ¿no? Y la sangre va extravasándose. Entonces, la complicación es de que esto se infecte, ¿no? Y nos produzca lesiones irreversibles, con deformidades en lo que es la pirámide nasal, con esta columela que se va a retraer y nos va a cambiar la forma de la cara y sobre todo del dorso de la nariz, ¿no? Entonces, los síntomas que nos va a referir el paciente va a ser dolor, obstrucción nasal, porque el aire no ingresa por las fosas nasales. Algunos pueden presentar epistaxis, pueden presentar dolor de cabeza porque el septo choca con los cometes y nos va a dar como una neuralgia, ¿no? Y la complicación es el absceso. Evidentemente es la más temida porque va a destruir cartílago, ya sea septal o cartílago del dorso nasal. Entonces, estos hematomas pueden ser bilaterales o pueden ser unilaterales, ¿no? El hematoma y el absceso. Entonces, el tratamiento podemos utilizar anestesia local, tópica generalmente, hacemos una incisión, ¿no? Y aspiramos el tejido, podemos lavar si tenemos la posibilidad con suerito, ¿no? Suavemente, y colocar un dren. Luego de ello vamos a proceder a hacer el taponamiento anterior, generalmente bilateral,
y vamos a cubrir con antibióticos durante 7 a 10 días. A las 48 horas vamos a citar al paciente para retirar el tapón y ver si evidentemente el septo se adhirió al tabique, ¿no? Y lo importante es que prevengamos estas complicaciones, ¿no? Entonces, la primera complicación es la nariz sencilla de montar. Aquí tenemos el perfil de los huesos propios y ausencia del cartílago del dorso nasal porque se necrosó. También tenemos la columela retraída, ¿no? Que es también que cae la punta de la nariz. Aquí tenemos una nariz sencilla de montar mucho más, no tan pronunciada como en este caso, y luego con la corrección quirúrgica, ¿no? Pues generalmente estos pacientes van a requerir pues que la corrección sea colocar un injerto de cartílago, que puede ser cartílago de la concha auricular o puede sacarse cartílago mm, costal, ¿no? Para poder reparar estéticamente estas lesiones y obviamente mejore la autoestima del paciente, mejora también su respiración, porque a nosotros poner aquí un poste de cartílago, ¿no? Un segmento rectangular a nivel de la columela, vamos a hacer que la punta nasal no esté caída y el paciente pueda respirar adecuadamente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, el trauma nasal, que bueno, algunos han tenido oportunidad de verlos y bueno, que vamos a tenerlos, sobre todo los varones cuando van a jugar fútbol, van a tener que ayudar a resolver los mismos, ¿no? O pacientes que ya han sido agredidos o accidentes de tránsito, ¿no? O accidentes de trabajo también. Vamos dependiendo del lado, por un fruto, por eso la nariz se ha desplazado hacia el lado izquierdo, ¿no? Puede haber desplazamientos hacia el lado derecho cuando es un golpe por un diestro, ¿no? Y bueno, para el hematoma hemos dicho que hay un golpe a nivel de la base, ¿no? Entonces eso nos va a dar una simetría de la pirámide nasal. Si nosotros tomamos una línea recta que va entre las dos cejas, cruza la nariz hasta el vermellón del labio, que es esta zona, entonces vemos que la nariz está pues totalmente fuera de eje, ¿no? Entonces hay un hundimiento del hueso propio nasal derecho que no solamente va a lesionar lo que es el hueso propio, sino también el cartílago alar superior. Entonces eso ya nos trae otras implicancias posteriores para lo que es la cirugía, ¿no? Y vemos también que aquí la columela, ¿no? También está luxada, ¿no? El tabique también está fuera de su eje, el tabique interno nasal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a solicitar? No olvidar siempre, ¿no? Vamos a pedir dos placas, una placa de huesos propios, una placa de Waters. Porque muchas veces en la placa de huesos propios no se va a evidenciar la fractura. Entonces, con la placa de Waters, nosotros nos vamos a ayudar para definir si hay o no hay fractura. Ahora, si el paciente tiene el acceso o está en la seguridad social y podemos hacer uso de la tomografía, o es un paciente que evidentemente ha sido agredido y en algún momento la otra parte proceder a la cancelación de los gastos, entonces podemos pues solicitar una tomografía también, ¿no? Que nos va a dar mayores luces en cuanto a la extensión del traumatismo. Entonces, luego de ello, vamos a proceder a hacer una reducción, ¿no? Para poder alinear esos huesitos, vamos a dejar un taponamiento si fuera necesario, ¿no? Y un aparato de yeso que va a estar durante 7 días. Entonces, lo ideal es de que esperemos que disminuya el edema, ¿no? Por lo menos unas 24, 48 horas.
le vamos a dar diclofenaco, dexametasona, le vamos a indicar al paciente que se coloque hielo, ¿no? Y eso nos va a ayudar a disminuir el edema. Entonces, disminuir el edema, vamos a proceder a colocar la anestesia local, vamos a bloquear el infraorbitario en esta zona y vamos a colocar anestésico también en la región interciliar, a nivel de la raíz nasal, dirigiendo nuestra aguja tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, como hacia el dorso nasal. Entonces, si el paciente tiene alguna herida, vamos a proceder a hacer la sutura de la herida, ¿no? Generalmente cuando hay traumas, vamos a limpiar las costras que pudieran existir ahí adentro y luego, cuando ya cogí la anestesia, vamos a proceder a movilizar los huesitos de la nariz, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes no van a sentir dolor, sino lo que van a sentir es la presión que vamos a ejercer por tratar de movilizar esos huesos, ¿no? Eso tenemos que explicarles. No va a haber dolor, pero sí va a sentir la presión. Entonces, simplemente con los dos dedos, en forma digital, podemos reducir, o si no, vamos a tener que introducir un instrumento que nos permita levantar el hueso. Y vamos a colocar, evidentemente, un aparato de yeso durante 7 días que nos mantenga alineados los fragmentos, que disminuye el edema por compresión, que proteja la pirámide hasta su estabilización. Y vamos a proceder a colocar un taponamiento nasal anterior. O si evidentemente ha habido una lesión a nivel de la arteria etmoidal y observamos un sangrado posterior, vamos a tener que colocar un taponamiento anteroposterior. Entonces el yeso nos va a servir de soporte, va a evitar el desplazamiento de los fragmentos de la fractura y nos va a ayudar junto con el taponamiento a una buena hemostasia. ¿Preguntas en ese nivel? ¿Hasta cuántos días habíamos dicho que podíamos hacer una reducción cerrada? ¿Alguien recuerda? Eso es importante, ¿no? Porque evidentemente puede ser que ustedes estén en Quillabamba y venga un paciente del BRAE, ¿no? Y les diga, me han golpeado, quiero que me ayude, que me reduzca, que me acomode mi nariz. Entonces, ¿qué preguntaríamos ahí? ¿Cuántos días pasaron desde el golpe? ¿No? Habíamos conversado eso en las prácticas. ¿Alguien recuerda? También ya lo hemos mencionado en nuestra clase teórica de la zona. ¿Estamos conectados o estamos desconectados? Sí, estamos conectados, doctorita. Ya, entonces, ¿cuántos días se da? ¿Alguien recuerda? A ver, dinos, Aida. Te escuchamos. ¿O está en el chat? No, ahorita no me acuerdo. Ya. Entonces puede ser de 7. ¿Alguien? Hasta los 7 días. 7 a 10, ¿no? Máximo 14 días. 14 días ya es con bastante dificultad. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos hacer inmediatamente, a las 24, a las 48 horas, al 7.º día, al 10.º día, y el día 14 ya va a ser mucho más dificultoso porque ya va a haber, hay un tejido óseo en cicatrización.
¿no? Entonces, generalmente el paciente le dice inmediatamente. La desventaja de hacerlo de inmediato es de que, claro, van a inmovilizar, van a acomodar, pero el yesito cuando baje el edema se va a caer y van a tener que cambiar de yeso. Bueno, es una opción, ¿no? Si tenemos el tiempo necesario, podemos cambiar el yeso. Pero a veces, por ejemplo, nosotros en el trabajo tenemos tantos pacientes que venga uno más para cambiar el yeso, es cosa seria, ¿no? Entonces, sí, porque generalmente estos pacientes se pegan, se golpean, está en estado de ebriedad, ¿no? A los 2 días se enteran que su nariz había estado a un lado, lo dejan pasar, como no pueden respirar, vienen a los 7, a los 10 días, ¿no? A ver si se puede solucionar algo. Entonces, 7 a 10 días y bueno, 14 días, pero indicarle al paciente, ¿no? Que puede ser que no resulte la reducción y se tenga que realizar una cirugía para mejorar estéticamente y funcionalmente esa pirámide nasal. Entonces, que sería una rinoceptoplastía o una rinoplastía si es que el tabique está recto. ¿De acuerdo? Ese concepto no lo tienen que olvidar, ¿no? Entonces, referir al otorrino también, que acude al otorrino para que pueda hacer cualquiera de esos dos tipos de tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? De acuerdo, doctora. Ok. Bueno, algo que también ya habíamos visto y que vamos a reiterar es la epistaxis, ¿no? Entonces ya habíamos conversado ampliamente que vamos a tener, pueden ser causas de trastornos a nivel de trastornos hematológicos, ¿no? Displasias sanguíneas, ya sean congénitas o adquiridas, problemas de hipertensión arterial no controladas, enfermedades crónicas como diabetes, nefritis, cirrosis hepática, infecciones agudas como influenza, sarampión, difteria, fiebre tifoidea, ¿no? Podemos tener causas hormonales, ¿no? Generalmente son bastante frecuentes en la adolescencia, ¿no? Ya sea en las mujeres en el momento de la menstruación, en la pubertad también en los varones, ¿no? Generalmente los, los varones empiezan con sangrados a la adolescencia y acuden a la clínica pues para una cauterización o solucionar este problema. Y en el embarazo vamos a tener que aumentar la vascularización de la mucosa, por lo tanto el paciente puede presentar episodios de sangrado, ¿no? Que van a alarmar a la madre puede perder abundante sangre, entrar en anemia y ser una complicación para el producto. O el uso de fármacos, ¿no? Pacientes que consumen antiinflamatorios, cloranfenicol, que usan antiagregantes plaquetarios. Generalmente cuando estén ustedes en su rotación van a medir bastantes pacientes que aumentan su tiempo de protrombina y ya pues se generan los sangrados, ¿no? Pacientes expuestos a fósforo, a mercurio, a cromo, a carbenicilina. Luego vamos a tener en los niños sobre todo, ¿no? El factor de traumatismos digitales, ¿no? Traumatismos ya sea por accidentes, por peleas, ¿no? Desviaciones septales también. Entonces, ¿qué sucede? En la desviación septal, la mucosa queda a tensión, ¿no? Y ante estornudar, limpiarse la nariz, sobre todo nosotros que tenemos un clima seco, ¿no? Donde se forman costras, entonces nos va a generar pues que al mínimo esfuerzo sangre la mucosa nasal, ¿no? Y también pacientes que tienen perforación septal. Entonces tenemos un clima seco donde eso va a generar que la mucosa se reseque, se formen costras, al retirar las costras, el paciente va a presentar sangrado. En tumores también es bastante frecuente y bueno, en altura por nuestras condiciones climáticas sobre todo.
A ver acá, uno que nos hayamos olvidado, también la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Presencia de cuerpos extraños o en cirugías previas también a veces la mucosa queda muy débil, muy delicada, ¿no? En algunos casos, ¿no? Porque cuando tú corriges una nariz, entonces, claro, ya no es una mucosa normal, sino es una mucosa adelgazada, entonces puede ser que también por ese antecedente haya sangrados. Entonces, siempre los pacientes posoperados, sobre todo en el invierno, hay que recomendarles el uso de lavados nasales, ¿no? De que la nariz esté húmeda, que utilice una pomada oleosa o una crema hidratante, ¿no? Que nos permita humedecer la mucosa nasal. Y en el examen siempre, ¿no? Primero que tenemos que hacer es hacer la anamnesis de todos los antecedentes personales y mientras estamos preguntando tenemos que medir la presión arterial. Eso es lo primero que tienen que hacer, sobre todo en las personas mayores, ¿no? Entonces, determinamos que es por un problema de hipertensión, le damos su antihipertensivo, podemos utilizar un captopril, lo molemos, lo ponemos debajo de la lengua, hasta que hagamos todo lo demás, ya va a bajarnos la presión y va a bajar la cantidad de sangrado que presenta ese paciente, ¿no? Luego vamos a proceder a hacer nuestro taponamiento si fuera necesario, previa limpieza de las fosas nasales, ¿no? Como habíamos mencionado, y luego de ello vamos a mandarlo al paciente al laboratorio para ver un hemograma, un tiempo de coagulación, su tiempo de sangría, su tiempo de protrombina si es que consume anticoagulantes, ¿no? Si hay algún problema de discrasia, ¿no? Vamos a pedir también un perfil hepático, glucosa, ¿no? Entonces siempre previamente vamos a hacer un examen de localización y determinar si es una epistaxis anterior o es una epistaxis posterior, ¿no? Entonces, si es una epistaxis anterior, como recordarán, el área de sangrado es el área de Kieselbach en el 90% de los casos. Estas son epistaxis frecuentes y benignas, ya que no van a comprometer la vida del paciente, ¿no? Y en el caso de una epistaxis posterior, bueno, tal vez vamos a tener que referir al otorrino para que haga una endoscopía y ubique el lugar de sangrado, ¿no? Generalmente estas son poco frecuentes, pero son malignas dada la gravedad del sangrado en el paciente. Entonces, no olvidar que en una epistaxis anterior, que es lo primero que tenemos que hacer luego de medir la presión arterial, es hacer una limpieza de las fosas nasales. Luego vamos a localizar el lugar de sangrado. Si contamos con un espéculo, podemos utilizar vasoconstrictores como la efedrina, la oximetazolina, podemos utilizar agua oxigenada que nos ayude ahí a coagular, la lidocaína, y vamos a aplicar una compresión digital sobre las alas nasales, pidiéndole al paciente que baje la cabeza. Entonces, aproximadamente el tiempo de coagulación, ¿cuánto es? ¿Recordamos? ¿Cuánto es nuestro tiempo de coagulación? No sean tímidos, muchachos. ¿Mm? No. 7 a 10 minutos coagulación, tiempo de coagulación. ¿De acuerdo? No tiempo de sangre. Entonces, normalmente vamos a presionar ese tiempo, ¿no? Unos 10 minutos, vamos a presionar. Se nos va a adormecer nuestros deditos, se va a cansar nuestro brazo, entonces muy delicadamente y rápidamente vamos a cambiar de mano, ¿de acuerdo? Y mantenemos la compresión. Entonces, si evidentemente deja de sangrar, perfecto, ¿no? Pero si sigue sangrando, entonces podemos, en el caso del otorrino, vamos a hacer una cauterización química, que puede ser con nitrato de plata, con ácido crómico, con ácido triclorocético, o una cauterización eléctrica, ¿no? O bueno, finalmente láser, si es que alguno de los otorrinos tiene láser por ahí.
Y ya saben, ¿no? Que para el taponamiento nasal vamos a necesitar mechas de algodón o de gasa, ¿no? Podemos utilizar también tapones prefabricados, que los vamos a dejar generalmente 48 horas. O sea, tenemos que colocar un tapón que realmente cumple función, ¿no? De taponar. No vamos a poner un pedacito de gasa ahí en la zona, porque detrás va a haber sangrado, se va a formar un coágulo, el paciente va a seguir sangrando, va a regresar a la emergencia o va a regresar al consultorio donde estén atendiendo. Entonces el tapón tiene que estar adecuadamente colocado. Lo podemos recubrir de un ungüento antibiótico, ¿no? Y le vamos a dar también una cobertura antibiótica porque tiene un cuerpo extraño que puede generar un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Entonces ahí ya daremos amoxicilina, acitromicina si es alérgico a la penicilina. Ya evaluaremos qué tipo de antibiótico dar. Entonces recordar, ¿no? Que el plexo de Kieselbach va a ser la red de arterias que están en el área anterior de la pirámide nasal, ¿no? Y está conformado por la arteria facial, la arteria del subtabique, ¿no? Y las ramas de las arterias etmoidales anteriores y terminales de la esfenopalatina. Entonces, en esta área se encuentra la unión de todas esas arterias y es el plexo de Kieselbach. Y para lo que es la epistaxis posterior, vamos a tener a las arterias etmoidales posteriores, la arteria esfenopalatina, ¿no? Que generalmente van a ser las que nos den este tipo de sangrados. Entonces, arteria esfenopalatina o ramas etmoidales nos van a dar un sangrado profuso, difícil de cohibir y que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, la terapia va a ser colocar un taponamiento posterior, ya sea con sonda Foley, un tapón con tira de gasa, ¿no? O un tapón prefabricado, que también los hay prefabricados. Entonces, para el uso de una sonda Foley, necesitamos una sonda Foley, un tapón anterior unio bilateral, que vamos a dejar por unos, puede ser 4, 5, 6, 7, hasta 8 días, y para eso vamos a hacer una cobertura antibiótica. Si estamos en un centro de salud donde podemos hacer una terapia endovenosa, pues será una terapia endovenosa, y si no, tendremos que dar una terapia oral, ¿no? Entonces vamos a introducir la sonda desinflada, ¿no? Y cuando ya la visualicemos en boca, vamos a inflarla con 10 mililitros de cloruro de sodio y vamos a traccionarla suavemente hasta anclar en las coanas. Cuando nosotros lo hemos anclado en la coana, no tenemos que soltar la sonda, tenemos que mantener la presión, ¿no? Y proceder al taponamiento anterior con gas, ¿no? Entonces, siempre hacer que la sonda no quede en contacto con la piel del vestíbulo nasal, ¿no? Vamos a colocar el tapón por debajo, por arriba, lateralmente. Nuevas ¿no? carreras Y luego 100% a vamos distancia. a proceder a fijar la sonda. Y bueno, en lo que es sala de operaciones, en otorrino, nosotros tendremos que, ya sea por vía endoscópica, proceder a la ligadura, ya sea de la arteria esfenopalatina o de las arterias etmoidales, ¿no? Según sea el caso, ya sea por un abordaje nasal o por un abordaje externo. Cuando está contraindicado, en fracturas importantes, en fracturas de base de cráneo, cuando hay una inestabilidad hemodinámica en el paciente o cuando hay un compromiso importante de la vía aérea. Bueno, Entonces, esos eran los videos que habíamos revisado para lo que era nuestros taponamientos. Y luego también vamos a tener pacientes con problemas de traumatismos del hueso temporal. Entonces, recordar que el hueso temporal va a tener pues diferentes porciones, ¿no?
una porción por donde vaya, evidentemente, el nervio facial, ¿no? Va a salir del conducto auditivo interno, va a atravesar la caja, ¿no? Va a dar ramitos para la caja y luego va a emerger por el agujero estilo mastoideo. También va a haber lesiones a nivel del laberinto anterior, que es la cóclea, ¿no? Y lesiones del vestíbulo o laberinto posterior. Entonces, en los traumatismos de hueso temporal podemos ver fracturas, ¿no? En diferente nivel, ya habíamos hablado, ¿no? Que vamos a tener fracturas ya sean longitudinales que siguen el eje del peñasco, fracturas oblicuas, como en este caso, ¿no? O fracturas combinadas, ¿no? Entonces, evidentemente, en el caso de las fracturas del hueso temporal no vamos a poder hacer gran cosa, no vamos a poder poner un yeso, ¿no? Vamos a tener que ser expectantes para ver qué se lesionó, si se lesionó el vestíbulo, si se lesionó la cóclea. Si se lesionó la cóclea, obviamente el paciente tendrá diversos grados de pérdida de audición, dependiendo de a qué niveles se haya perdido aquello, se haya lesionado esa zona, ¿no? Y en el caso del vestíbulo, bueno, pues tendremos ahí problemas de conmoción laberíntica, que es así como cuando nosotros nos golpeamos y la pierna, por ejemplo, ¿no? Y queda una equimosis, un edema, entonces a esa lesión que no es de mayor gravedad, que es temporal, le llamamos conmoción laberíntica. O puede haber también una ruptura, ¿no? Una lesión de los conductos semicirculares, de los otolitos, también un desprendimiento, dependiendo del grado del traumatismo que haya sufrido el paciente. Y luego también vamos a tener que, como habíamos mencionado, vamos a tener lesiones del nervio facial que nos van a permitir ver pues la presencia de parálisis del mismo, ¿no? Por ya sea ruptura o también porque por el accidente el nervio facial queda comprimido en su conducto. Recordemos que va por un conducto óseo, entonces lesiona, se inflama, se hincha, queda atrapado en el conducto, ¿no? Y eso nos va a dar problemas de parálisis facial, dependiendo de a qué nivel sea la lesión, pérdida del gusto también, ¿no? Así es. Y luego tenemos las faringitis, ¿no? Las faringitis que agudas, que pueden ser virales o pueden ser bacterianas. ¿Preguntas hasta ahí de lo avanzado? ¿Recuerdos para su examen? Generalmente son las fracturas longitudinales, las más comunes. Las transversas no son tan frecuentes. Pero eso varía, pues, por el impacto, ¿no? Porque los accidentes, o sea, no tenemos en nuestro medio, por ejemplo, no tenemos una estadística de todos los traumatismos. Aparte de que las fracturas de hueso temporal, si ustedes observan que es un politraumatizado que tiene una simetría facial, entonces tienen que pedirle una tomografía de mastoides en la emergencia. O si ven la presencia de salida de sangre por el oído, que es la otorragia, también tienen que pedirle una tomografía de mastoides, porque generalmente cuando son traumatismos encefalocraneanos, lo que pedimos es tomografía cerebral, pero la cerebral no nos va a mostrar lo que es la mastoides y no vamos a poder pues identificar si hay una fractura, ¿no? Porque no nos permite ver al 100% lo que es la mastoides y decir aquí hay fractura, no hay fractura. ¿De acuerdo? Entonces tienen que ver esos otros elementos cuando examinen a su paciente. O sea, no solamente es el cerebro, ¿no? Sino también tenemos que descartar
fracturas del hueso temporal o fracturas de la base del cráneo cuando hay la otorragia, para poder ayudar así a nuestro paciente. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ya. Entonces, las faringitis agudas ya me hemos indicado, ¿no? Que pueden ser virales o pueden ser bacterianas y también van a ser motivo de emergencia. Entonces, ya hemos visto, siempre cuando revisen la boca, deprimir en el tercio posterior para poder evaluar adecuadamente esta zona. Entonces, puede ser una faringitis aguda con ausencia de tos, pero con historia de fiebre, con exudado en orofaringe, con una linfadenomegalia anterior dolorosa. Entonces podemos pedir un cultivo, iniciar nuestros antibióticos, ya sea amoxicilina simple si es que no recibió ninguno, o utilizar amoxicilina más ácido clavulámico. Generalmente como son estreptococos, bueno, yo prefiero dar claritromicina, ¿no? O podemos dar algún macrólido o usar una cefalosporina. Y luego la epiglotitis, ¿no? Que habíamos visto que en la superficie dorsal de la lengua, ¿no? Vamos a tener un aumento de volumen de todos los tejidos blandos contiguos de los pliegues aritenoepiglóticos que pueden comprometernos la vía aérea, ¿no? Generalmente la epiglotitis está causada por el Haemophilus influenza tipo B, sobre todo en niños, el estreptococo, la cándida, el estafilococo, las pseudomonas, virus, herpes, parainfluenza, ¿no? Y en este caso vamos a tener que puede ser una epiglotitis de inicio brusco, rápidamente progresivo, con fiebre, con dolor faríngeo, ¿no? Con signos de toxicidad. Generalmente el paciente tiene voz en papa caliente, que significa que no puede hablar, ¿no? Está apagada o ausente. Hay cielorrea porque no puede pasar la saliva, hay disfagia, hay disfonía, hay disnea porque la vía no está expedita. Puede presentar estridor, dificultad respiratoria, ¿no? Voz apagada, fiebre, cialorrea, tos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos diferentes grados. La tipo 1, con solamente hay un compromiso de los aritenoides. La tipo 2 ya hay un mayor compromiso de los aritenoides, de los repliegues aritenoepiglóticos, ¿no? Que hay un compromiso de la epiglotis que se cierra y se hace en omega, ¿no? Entonces el paciente tiene una apariencia tóxica, se halla irritable, um, adopta la posición de trípode, donde la cabeza está hacia adelante, con la boca abierta, con la mandíbula que sale hacia adelante, la lengua se encuentra hacia afuera, apoya sobre sus manitos hacia atrás, hay dificultad respiratoria que puede ser de leve a grave, ¿no? Hay una hipersensibilidad a la palpación de la zona laringeotraqueal, sobre todo a nivel deltoides. Y en estos casos nosotros tenemos que pensar en, evidentemente, asegurar la vía aérea, ¿no? Administrar antibióticos endovenosos de 7 a 10 días como ceftriaxona, cefotaxima, cefuroxima, cotrimoxazol, ampicilina más surfactal, aplicar nebulizaciones con adrenalina, dar corticoides inhalados o endovenosos, ¿no? Porque puede complicarnos una neumonía o meningitis, con una adenitis cervical, o una pericarditis, con una artritis séptica, con otitis media, ¿no? Entonces no olvida aquello. Y en las laringitis agudas, ¿no? Siempre recordar, ¿no? Eso que pueden ser virales o también pueden ser bacterianas. Generalmente inician con un cuadro viral y luego se complican a un cuadro bacteriano. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es,
lo que tenemos que hacer es instaurar pues nuestro tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Y a ver. Luego tenemos cialitis o cialodenitis aguda o cialodoquitis, que es una inflamación de las glándulas salivales, ¿no? Que puede ser de origen bacteriano o viral, ¿no? También por algún medicamento usado como la atropina, la fenilbutazón, la fenitiosina, o pueden ser por litiasis, o también puede ser por problemas alérgicos, ¿no? Dependiendo de la etiología, vamos a instaurar la terapia antibiótica correspondiente, generalmente en las glándulas, de preferencia utilizar el cotrimoxazol, que se elimina mejor que penetra y se mejora en estas zonas, ¿no? En el caso de las litiásicas, bueno, vamos a tener que dar evidentemente una buscapina para que evite el movimiento y el dolor, ¿no? Y proceder a hacer el estudio radiológico para confirmar nuestro diagnóstico. Y luego tenemos las infecciones de los espacios profundos del cuello, ¿no? Entonces, los espacios profundos del cuello, si recuerdan en anatomía, teníamos varios espacios que ante un problema infeccioso se pueden volver de virtuales a espacios en los que vamos a tener la presencia de pus, delimitados por ya sea la fascia cervical superficial, la fascia cervical profunda, ¿no? Y pueden estar en forma localizada o pueden diseminarse y generar complicaciones de extrema gravedad, ya sean locales o a distancia, y poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, la incidencia, claro, es de 10 en 100.000, ¿no? 2 por 100.000 habitantes en niños menores de 5 años. Generalmente son pacientes con bajos recursos, con una deficiente nutrición, con una atención médica tardía o que han recibido un uso indiscriminado de medicamentos con terapias no adecuadas, ¿no? O una terapia, por ejemplo, odontoestomatológica no adecuada, ¿no? Y en algunos casos por problemas de amigdalectomías también podemos tener un proceso complicado, ¿no? Entonces, estos cuadros generalmente van a requerir de 9 a 12 días de hospitalización y vamos a tener factores de riesgo, como ser comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, el VIH, la tuberculosis, quistes y fístulas congénitas, problemas de inmunosupresión, terapia esteroidea, quimioterapia, la presencia de cuerpos extraños, traumatismos, ¿no? Problemas de instrumentación de la zona, adicción a drogas endovenosas, ¿no? Y que vamos a encontrar evidentemente una infección polimicrobiana, ya sea de cavidad oral, de vía respiratoria superior o de oído. En el caso de la faringe, la presencia de anaerobios, ¿no? En especial el Streptococcus pyogenes. En el caso del área dental, los anaerobios, generalmente el Fusobacterium nucleatum, la Prevotella, la actinomyces. En pacientes diabéticos, la Klebsiella pneumoniae. Otros como el Staphylococcus aureus, ¿no? Gran negativos como la Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. ¿Y cuál va a ser la fisiopatología de este cuadro? Vamos a ver que una vez instaurada la infección, puede seguir múltiples vías de extensión mediante el sistema linfático,
ya que la continuidad a través de las comunicaciones existentes entre los diferentes compartimientos cervicales nos van a favorecer a una infección directa, ¿no? Sobre todo si hay traumatismos. Los espacios cervicales reales o virtuales creados por las diferentes fascias y capas se comunican entre sí formando corredores a través de los cuales el proceso infeccioso puede extenderse. Entonces, recordar, ¿no? La lengua, el paladar blando, la epiglotis, ¿no? El hueso yoides que sirve de incisión a algunos músculos de la lengua, ¿no? Que está por delante del epiglotis, ¿no? Y vamos a tener aquí algunos Hace 3 meses espacios, se ¿no? asocia a pérdida auditiva. Evidentemente vamos a tener la capa media de la fascia cervical profunda, ¿no? La capa superficial de la fascia cervical también. Vamos a tener el espacio retrofaringeo, o sea, detrás de la faringe hay un espacio que es el retrofaringeo. Luego tenemos el espacio peligroso que está por delante de la columna vertebral. Tenemos la capa profunda de la fascia cervical profunda, ¿no? Entonces vamos ubicándonos y vamos a tener aquí hacia el mediastino, ¿no? O sea, por delante hacia el mediastino. Hacia los pulmones, la tráquea. Entonces vamos a tener un espacio faringio mucoso, un espacio parafaringio, un espacio masticador, un espacio parotidio, un espacio carotidio, que son más peligrosos, el espacio retrofaringio también, el espacio peligroso que está por delante de las vértebras, el espacio perivertebral, el espacio cervical posterior, ¿no? Y en la cavidad oral vamos a tener el espacio submandibular, sublingual, el espacio visceral que está en relación a lo que es la tiroides, esófago, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el espacio faringio, ¿no? Donde está por arriba, está su límite superior, es la base del esfenoides y del occipucio. Por detrás está el espacio retrofaringio, ¿no? Y vamos a tener un espacio que es el espacio laterofaringio o parofaringio, ¿no? Que va desde la nasofaringe y la hipofaringe al paladar blando, al anillo de Waldeyer, recuerdan, ¿no? Amígdalas, adenoides, ¿no? A las glándulas salivales menores, al músculo constrictor de la faringe y al salpingofaringeo, al elevador del velo del paladar, al rodete tubárico más arriba, a la carótida interna, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un espacio que es el espacio mucoso faríngeo. Luego tenemos el espacio submandibular. Evidentemente está por debajo de lo que es el maxilar, que limita superiormente con la mucosa del piso de la boca, anteriormente con el músculo miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico, inferiormente con el hueso yoides, posteriormente con el vientre posterior del digástrico y el ligamento estilomandibular, y medialmente vamos a encontrar a los músculos miloioideo, iogloso y lateralmente a la mandíbula y al platisma. Recordar que el platisma es el músculo que cubre el cuello por debajo de la piel. Entonces ahí tenemos el espacio submandibular. Aquí lo vemos, ¿no? Los músculos miloioideos, el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del diagástrico, entonces todo este espacio es el espacio evidentemente submandibular, ¿no? Entonces que a su vez se puede subdividir
en un espacio sublingual o supramiloideo que va a contener a la glándula sublingual, al nervio hipogloso y al conducto de Wharton. Y el espacio submaxilar o infraoideo que contiene a la glándula submaxilar, a los ganglios linfáticos, ¿no? Continuándose con el vientre anterior del músculo digástrico, que lo va a dividir a su vez en un compartimiento central, submentoniano, y uno lateral, propiamente dicho, submandibular. Entonces, uno submandibular y un espacio submentoniano. Luego tenemos el espacio masticador, que limita lateralmente con el músculo macetero, medialmente con la fascia pterigoidea, media que rodea al esfenoides, con el arco cigomático y la parte posterior de la mandíbula, ¿no? Va a tener al tendón del músculo temporal, al nervio alveolar, a la arteria maxilar interna, ¿no? Y estas infecciones generalmente por continuidad, van a ir hacia el espacio parafaringio, que se halla posteromedial al espacio parotidio, que es este de acá, y al espacio temporal superior, que generalmente se origina por problemas en el tercer molar. Entonces, el espacio parotidio se encuentra dado por la fascia cervical superficial, que envuelve la glándula, excepto en su porción medial, ¿no? Y recordemos que hay una parte superficial y profunda de la parótida, ¿no? Aquí también va a estar la carótida externa, el nervio facial, lo vamos a tener, y la vena retromandibular. Y luego el espacio periamigdalino, que medialmente está limitado por la amígdala palatina, ¿no? Detrás por el músculo constrictor superior, anteriormente por el pilar anterior, lateralmente por el pilar posterior, o sea, el pilar anterior sería el palato glóseo y por detrás el palato faríngeo, ¿no? Entonces, en ese espacio va a haber un tejido conjuntivo laxo, ¿no? Y aquí, entre la amígdala y la región muscular, se va a producir, pues, el drenaje de secreciones de la amígdala infectada, que nos va a formar lo que es el absceso periamigdalar. Entonces, quedaríamos en esta parte. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Entonces, quedaríamos hasta ahí para nuestra próxima clase. Sí, 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 sí. Tengo que mandarles. Listo. Cuídense. Buen fin de semana. Listo, cuídense. Buenas tardes, buenas tardes. Hasta luego.